En el día de hoy vamos a exponer sobre la pedagogía tradicional. Este tema está basado en el libro Tendencias Pedagógicas de la Realidad Educativa Actual. Las integrantes del grupo somos la licenciada Dina Esther Ramos Reyes, la ingeniera Melissa Paula Páez Vargas y mi persona, la licenciada Celia Lisset Alvis Vargas. Iniciamos con los antecedentes. Los pensamientos que influyeron en la pedagogía tradicional principalmente vinieron de países orientales como Grecia y Roma. El pensamiento pedagógico es una consecuencia del devenir histórico de la humanidad. La ciencia es una expresión importante del desarrollo de la sociedad y la pedagogía hace parte de esta. En la formación intelectual se vio una clasificación diferenciada entre la clase social esclavista y esclavo. Se consideraba que el conocimiento existente hasta esa época era especialmente para las clases selectas y el trabajo duro que requería más fuerza era para las clases sometidas. Los países del Antiguo Oriente fueron Egipto, China e India. En estos lugares se encontraron manuscritos donde se vio evidenciadas características especiales que debían tener los maestros y el alumno. Además, también había instituciones donde asistían las clases selectas. Luego se extendió a otros países esclavistas como Grecia y Roma, con figuras influyentes como Sócrates, Platón, Aristóteles, Demócrito y Quintiliano. Surgió la academia, que eran salones grandes donde asistían los estudiantes de las clases selectas a escuchar al profesor en forma oral principalmente. Sócrates, para enseñar, utilizaba el método de la mayéutica y la ironía. La mayéutica consistía en hacerle preguntas al estudiante, ya que se consideraba que tenía oculto el conocimiento en su mente, y la ironía principalmente la contradicción para asimilar el conocimiento. Platón fue el primer pensador en una filosofía de la educación. Aristóteles buscó fundamentar el conocimiento por la experiencia y valoró la importancia del ámbito del juego en los más pequeños. Demócrito se le atribuye el desarrollo de la ley atómica del universo, la creación de la escuela filosófica del atomismo. Quintiliano, él busca mejorar el sistema educativo con graves deficiencias. Consideraba que a la fuerza no se debía enseñar, sino que se debía llevar al diálogo con el estudiante. Propone el empleo del juego como un recurso didáctico. Durante el Renacimiento, el periodo renacentista, la pedagogía tradicional adquiere un carácter de disciplina independiente y resuelve el problema de la sociedad. La pedagogía que más influyó para la pedagogía tradicional fue la eclesiástica, principalmente la jesuita, cuyo fundador fue Ignacio de Loyola. Las características de esta pedagogía era que tenían un rango notorio en la disciplina. Todo padre que llevaba a su niño a una escuela jesuita aceptaba la disciplina y sus principios como delegación de autoridad. Esta surgió para darle poder al Papa y a la Iglesia Católica debido al surgimiento de la Iglesia Protestante. El objetivo primordial era entregarle a la Iglesia Católica un hombre disciplinado. La formación era literaria, basada en las humanidades clásicas, formal y gramática. Una vez vistos los antecedentes, podríamos decir que la pedagogía tradicional surge en el siglo XVIII por la aparición de las primeras escuelas públicas en Europa y en América Latina. Esto se da como resultado de algunas revoluciones republicanas que tuvieron su éxito debido al impulso del liberalismo. El liberalismo, como todos sabemos, es una doctrina social y política que defiende la propiedad privada, el individualismo y la economía de mercado. En este aspecto podríamos decir que el liberalismo refleja el pensamiento de una nueva clase emergente, que es la burguesía. Y el liberalismo es el fundamento de su pensamiento. En este contexto surge la pedagogía tradicional, es decir, nace con un fin
predeterminado, con unos objetivos establecidos, que es educar al hombre para que éste se adapte y a la vez cumpla con los objetivos del Estado. Y el Estado va a estar al servicio de esta nueva clase social que es la burguesía. La pedagogía tradicional alcanza su esplendor y pleno desarrollo gracias al liberalismo ya en el siglo XIX. El máximo representante de la pedagogía tradicional fue Juan Amos Comenius, pedagogo que más influyó en el desarrollo de la pedagogía como ciencia independiente. Estableció los fundamentos de la enseñanza general, los fundamentos del sistema de educación, es decir, creó un sistema de educación completo fundamentado en un proceso docente en la escuela. Reveló los principios básicos de este proceso de enseñanza. Hizo una periodización de las clases, además de relacionar la teoría y la práctica en un vínculo estrecho. En este sentido, la escuela es vista como un medio de transformación de ideologías y de conductas. La escuela tradicional fue utilizada como un medio para educar al hombre en los objetivos que persigue el Estado. En este sentido, la escuela adquiere ya un carácter de tendencia pedagógica, pero es utilizada para el servicio de la burguesía. En la escuela tradicional vemos la función del maestro. El maestro es un factor determinante para fomentar el conformismo. Se le pide que enseñe, se le define como un ingeniero conductual. Es la imagen de la autoridad y el poseedor del conocimiento. Él es quien imparte el conocimiento y ocupa un lugar preponderante en la educación. Al alumno se le pide que aprenda. Él es el receptor de todo el proceso instruccional que diseña el maestro. Es considerado el objeto de todo el acto educativo. Debe memorizar y reproducir los conocimientos. Y la asistencia a la escuela se da en forma masiva. Esta es una característica que se da en la escuela tradicional. El currículo está centrado en contenidos que se organizan en asignaturas aisladas. Los contenidos constituyen listas de temas que el maestro debe enseñar a los alumnos. Las asignaturas se organizan en unidades de aprendizaje. Debe enfatizarse la enseñanza de las disciplinas clásicas. Por lo tanto, los objetivos van a servir para orientar la enseñanza. Los objetivos de la educación tradicional están elaborados en una forma descriptiva y declarativa. Esto es porque están más dirigidas al enfoque del profesor, a lo que se espera que él haga, que a lo que puedan hacer los estudiantes o a lo que se espera de ellos. La evaluación es una actividad terminal del proceso. Consiste regularmente en aplicarles exámenes en las asignaturas y asignarles unas calificaciones. Es útil para constatar el logro de los objetivos propuestos. Esto requiere que utilicen algunos instrumentos que van a otorgar los resultados cuantitativos. Y también van a determinar quiénes aprueban y quiénes desaprueban un curso. A continuación profundizaremos en la metodología de la pedagogía tradicional. El profesor, como principal transmisor del conocimiento, usaba un método más que todo expositivo, el cual se basaba en que exponía toda la información al alumno y que él solamente se limitara a escuchar y memorizar, sustituyendo entonces la acción del análisis por la palabra fijada por el docente. La secuencia didáctica usada por el docente iniciaba con la preparación del alumno, con el fin de motivarlo e interesarlo por el tema, y si era necesario, entonces se evocaba la clase anterior. Luego se exponía el tema, haciendo gran énfasis en esta parte de la secuencia, y si era necesario, se ejercitaba mediante la repetición de los pasos para solucionar los problemas planteados, dejando de un lado la deducción. Esto era evidente ya que se daban casos particulares aislados, los cuales podían ser esenciales o no, impidiendo que el alumno pudiera inferirla de lo general a lo particular.
En la escuela tradicional, la labor del docente se regía por principios educativos que eran bastante inflexibles, impositivos y en ocasiones coercitivos, por lo que la relación entre el alumno y el profesor era de un predominio autoritario. Exigía al profesor siempre al alumno una actitud pasiva, receptiva y sumisa. La obediencia era la virtud a conseguir en todos los alumnos. Por otra parte, en el aspecto cognoscitivo, el docente se tornaba paternalista, ya que sentía que debía dar todo al alumno, por lo cual debía tener una preparación de una exigencia alta, haciendo que los alumnos fueran dependientes de toda la información analizada por el docente. A comienzos del siglo XX, esta tendencia se le dio un enfoque conductista, es decir, el proceso de enseñanza tiene como fin el cambio de conducta en el estudiante como un hecho observable. En otras palabras, el aprendizaje se simplificaba en lo externo, en lo demostrable, y dejaba de un lado lo que estaba detrás, las motivaciones internas que generaban este cambio de conducta. A pesar de sus aciertos y desaciertos, la pedagogía tradicional se mantiene vigente de forma general hoy. Sin embargo, conocemos que la obra de educación no consiste en formar niños y jóvenes que repitan sin analizar los pensamientos de otros, sino educarlos para que desarrollen la facultad de pensar, la cual nos ha dotado Dios desde la creación. Según lo expuesto anteriormente, se puede concluir que la pedagogía tradicional no es la tendencia más adecuada para resolver la tarea que tiene la enseñanza, por lo cual es un reto como docentes empaparnos de las nuevas tendencias pedagógicas y de cuáles han sido sus experiencias novedosas que han tenido éxito para agregarlas en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje.